transmitiendo desde Colonia, Uruguay, vía streaming. Disfrute nuestra programación. Nos sentimos honrados por vuestra compañía. Muchas gracias por elegirnos. Buenas tardes. Desde Colonia, transmite Canal en Cristo Vivo, República Oriental del Uruguay. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Con Usted y la Biblia. Espero que estén todos bien y muchas gracias por sintonizarnos en esta tarde. Como todos los viernes nos estamos aquí transmitiendo a todo el país y a todo el mundo vía streaming, todos los viernes a las 4 de la tarde hora en Perú y a las 6 de la tarde hora en Uruguay. Un día normal, como siempre. Vienen los calores acá en Uruguay y ya se está empezando a sentir, aunque ha habido un contraste porque se ha sentido un calor fuerte y al mismo tiempo el aire está frío, pero el sol quema y es un poco fuerte, está el sol, ¿no? Y se nota que hay una diferencia con el tema de la naturaleza, ¿no? Que no está correctamente funcionando normal, pero bueno, hay muchas consecuencias negativas por lo que uno puede ver de la contaminación. Algunos hablan del efecto invernadero, otros hablan del efecto del cambio climático, y bueno, hay muchos factores, pero nosotros los cristianos ya sabemos que el pecado es lo que está causando cada vez más esta destrucción masiva en el mundo. Y todo trae consecuencias, el pecado trae consecuencias. El hombre muchas veces no lo quiere reconocer. Bueno, hablando un poco de noticias, bueno, la noticia, bueno, para los uruguayos van a saber, porque yo sé que en Perú ya lo saben, pero es en Perú, la noticia es que aún sigue la cuarentena y por el tema del COVID-19, pero el lado del punto de vista cristiano es de que llevan más de 7 meses sin ninguna actividad permitida para la iglesia, sino que la iglesia no se puede congregarse, no se puede reunir, están con estrictas normas sanitarias que prohíben las reuniones porque, por lo que ustedes ya saben del tema de la aglomeración.
Pero los cristianos en Perú se han levantado en protesta contra el gobierno del peruano, el gobierno de Perú, porque quieren que abran las puertas o que permitan que puedan reunirse, congregarse en las iglesias, porque ya llevan más de 7 meses encerrados y no les dejan tener reunión. Y bueno, sabemos que en Perú, en Uruguay aquí sucedió algo similar, a lo que nunca hubo una cuarentena obligatoria, pero sí las iglesias acá no hicieron protestas, pero sí hicieron saber al gobierno el deseo de volver a congregarse, y bueno, el gobierno analizó la situación en la que ha permitido y han levantado esta prohibición de congregarse, obviamente con un número de aforo achicado a la mitad, pero pueden congregarse. Pero en Perú todavía no se pueden congregar, y bueno, las iglesias cristianas, por lo menos unas cuantas, han salido a protestar contra el gobierno para que pronto se pueda tener una reunión. Y sabemos que es muy importante congregarse, sabemos que detrás de todo, más allá de todo lo que puedan decir los médicos, los científicos y todo, no hay nada mejor que congregarse y buscar la guía de Dios y la bendición de Dios para estos tiempos difíciles que está pasando, en este caso, el pueblo peruano, pero obviamente que en todo el mundo está pasando algo similar. Y bueno, eso era lo que queríamos resaltar. Y bueno, hay que estar orando para que Dios esté abriendo puertas y que puedan pronto las iglesias en Perú y en todo el mundo puedan congregarse, porque es muy importante buscar la guía y la voluntad de Dios, y sobre todo escuchar y aprender de la palabra de Dios. Bueno, cuando regresemos de la próxima pausa vamos a continuar con la serie de Jesús, y en este caso vamos a hablar de la parte de su vida biográfica desde la edad de los 30 hasta la edad de 33 años. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús en ese tiempo? Y bueno, y eso es lo que vamos a desarrollar, el mensaje, que sería el penúltimo mensaje sobre la vida y biográfica de Jesucristo, que ya llevamos 7 lecciones con hoy sobre la vida de Jesús, y hemos hablado de diferentes puntos, del punto de vista del mundo, que piensa, el mundo que cree, el mundo de Jesús, qué archivos, qué historias hay para comprobar que ha existido Jesús. Y ahora estamos hablando sobre la parte de su biografía que está registrada en la palabra de Dios, y estamos desarrollando ahora en este caso, en el día de hoy, la edad de los 30 hasta los 33. Y bueno, espero que les haya gustado los mensajes, que todo lo que se ha hablado sobre esta serie sobre Jesucristo está en la biblioteca del canal, aquí en Facebook, Canal en Cristo Vivo, y también en YouTube, Canal en Cristo Vivo. Déjame decirte que tenemos los videos ahí, pero que desde la transmisión pasada la producción del canal ha visto de que la gente de Facebook ya está sacando los subtítulos, y nos ha sorprendido que ahora Facebook también tiene subtítulos, al menos desde la última transmisión pasada. Tenemos eso seguro. En cuanto a las otras, lo vamos a estar viendo para que pueda haber la posibilidad de que haya subtítulos en español, obviamente, pero en Facebook. En YouTube ya sabemos que hay subtítulos, así que de eso no hay duda, pero notamos que hay una especie de una inteligencia un poco más mejorada en el Facebook, porque están traduciendo un subtítulo bastante bien, pero aún así contiene algunos errores, porque el automático obviamente que no es perfecto. Queríamos decirles que estamos transmitiendo en Facebook y en YouTube al mismo tiempo. El canal en Cristo Vivo lo van a encontrar en cualquiera de los dos lugares. Y bueno, entonces vaya preparando su cafecito, su matecito y sus sándwiches.
o el sanguchón, como quieran comer. Y bueno, y así puedan disfrutar la tarde con nosotros escuchando la palabra de Dios. Y sabemos que Dios siempre tiene algo que decir a través de sus siervos. Así que vamos a la pausa y ya regresamos en el próximo bloque. La misma pureza, la misma frescura, diferente envase. Ahora, la leche de todos los días es Calcar. Se refrigera como antes, pero ocupa menos lugar. Por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca, podés sacudirlo, podés acostarlo. Se refrigera como antes, pero es más cómodo.
La leche en su nuevo envase. Moderno, higiénico, fresco, práctico. Ahora, la leche es Calcar. ¿2020? Tenemos que hablar. ¿Qué te pasa? En enero y febrero, cuando habíamos hablado, ¿no habíamos acordado otra cosa? Teníamos otros planes, ¿te acordás? Ah, perdón, ¿querés un mate? Si querés uno, hacete el tuyo. Al principio nos pegaste duro. Nos tenías contra el arco. Pero si hay algo que sabemos hacer los uruguayos... Es dar vuelta a los partidos difíciles. Cuando las papas queman, dejamos las diferencias de lado y nos cuidamos entre todos. Acá cuando las papas queman, la solidaridad de los uruguayos deja de ser una frase hecha y se transforma en verdad. 2020, te respetamos como a cualquier rival difícil. Pero te vamos a dar pelea. Sin perder la calma, pero intensos. Porque los uruguayos podemos ser muy tranquilos. Podemos ser muy tranquilos. Pero no somos tibios. Por eso, movimos cielo y tierra para traer a nuestros hermanos de vuelta. Por eso no dejamos absolutamente a nadie tirado en el mar. Porque en definitiva, los de afuera no son de palo. No son de palo. 2020, por más pruebas que nos pongas, te vamos a ganar. Porque cada día que pasa, nos sentimos más fuertes. ¿Y a vos? Cada vez te queda menos. Te queda menos. Hola, ¿cómo están queridos amigos de Canal en Cristo Vivo? Espero que se encuentren todos bien. Estamos para anunciarles que saldremos al aire, en un nuevo día y hora. Ahora será todos los viernes a las 6 de la tarde hora uruguaya. Y 4 de la tarde horas peruana. Tendremos en el programa Con usted y la Biblia. Especiales de música. Testimonios de Dios obrando en la vida de las personas. Aparte, Buddy nos actualizará las noticias cristianas de la semana. Y lo más importante, que cada viernes habrá una excelente enseñanza bíblica de parte de Dios. Nos están viendo de diferentes países. Pero, ¿por qué? Estamos transmitiendo a todo el mundo por YouTube, que posee subtítulos en español. Además en Facebook al mismo tiempo en directo. No te olvides. Ahora será todos los viernes a las 6 de la tarde hora uruguaya. Y 4 de la tarde horas peruana. Con usted y la Biblia. Por Canal en Cristo Vivo. Bueno, hemos regresado y bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la historia de Jesús de la edad de 30 hasta los 33 años. Sabemos que la Biblia es el libro más completo, mejor explicador sobre la vida de Jesús. Sabemos que la Biblia no lo dice absolutamente todo, pero nos dice bastante información tenemos sobre la vida de Jesucristo, más que ningún otro libro es la Biblia. No hay otro libro más completo que hable de diferentes aspectos de nuestro Señor Jesucristo.
Hemos hablado de diferentes edades desde el nacimiento hasta los 12 años, luego hablamos desde los 12 hasta los 30 años y hoy estamos conversando desde su edad de los 30 a 33 años, que fue la edad de su muerte. La edad de 33 murió en el crucificado en la cruz del Calvario, acusado simplemente por ser llamado el Hijo de Dios. Bueno, lo que quiero decirles para resumir todo esto es de que la parte más importante de la vida de Jesús es precisamente esta, desde los 30 años hasta los 33, esos los 3 años que significaron lo más importante de la vida de Jesús. O sea, Jesús se ha estado preparando desde antes de nacer, aún durante de haber nacido, después de los primeros años, adolescencia y gran mayoría de la edad de la juventud, desde la edad de la juventud, se ha preparado para la edad de los 30 hasta los 33, que es la edad donde en ese periodo de su vida se concentró totalmente en su ministerio. Y de esos 3 años es lo que necesitó para marcar la humanidad sobre su deidad, su existencia, su soberanía y todo lo que sabemos de él, lo sabemos porque fue en ese tiempo donde Jesús decidió marcar a la humanidad lo que él debía hacernos saber. Ahora, a la edad de 30 años él comienza simplemente, él se dirige a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando. ¿Cuál era el mecanismo de Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista lo que estaba tratando de hacer era preparar el camino del Señor. Bien que dice que él es la voz del desierto que clama y para enderezar los caminos para el Señor. Juan el Bautista era primo de Jesús, ¿o no? Él era el hijo de Zacarías y de Elizabeth. Zacarías quedó mudo porque no creyó que su esposa quedaría embarazada y Elizabeth era prima de María, la madre de Jesús. Ellos tuvieron un hijo en su vejez. Dios usó a Juan el Bautista para preparar el camino en que Juan, su mensaje era el arrepentimiento de sus pecados. También profetizaba a futuro que vendría alguien que era mayor que él. Él predicaba esos 2 mensajes, el arrepentimiento y que vendría el Mesías, el futuro, el que quitaba el pecado del mundo. Luego, para que se manifestase esto, Juan el Bautista sabía de que alguien iba a venir a bautizarse, aunque él sabía quién era el que iba a venir a bautizarse. Pero cuando descendiese una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, descendiese sobre la cabeza de Jesús, Juan lo iba a ver y ese era el sello que indicaría no solo para Juan el Bautista, sino para todos los que estaban alrededor, de que él era el Mesías. Y eso fue lo que sucedió. Jesús fue a bautizarse. Muchos confunden esta historia de su vida porque dice que Jesús fue a bautizarse, pero para arrepentimiento de sus pecados. Pero Jesús, ¿de qué podría arrepentirse si él nunca había pecado? ¿Cómo era que se iba a bautizarse? Bueno, Jesús se bautizaba simplemente por cumplir todo lo que él tenía que hacer y lo que estaba escrito. Pero sabemos perfectamente que cuando Jesús se bautiza, no se está bautizando para arrepentirse de sus pecados. Simplemente se está bautizando para cumplir lo que la palabra de Dios ordenó sobre lo que él estaría haciendo en su vida. Y estaría registrado eso, de que Jesús fue a bautizarse y Juan el Bautista decía, pero que tú vienes acá, que yo te bautizo, más yo quiero que tú me bautices.
Y Jesús le dice, no, Juan, deja que se cumpla todas las profecías, tú me bautizarás. Entonces Juan el Bautista lo bautizó en obediencia al Señor. Entonces Jesús es bautizado en el río de Mar de Galilea, y cuando se levanta de las aguas, se va caminando. Sabemos que el bautismo es por inmersión. En esa parte, cuando Jesús se bautiza, es la acción de inmersión, o sea, sumergirse totalmente en el agua y luego levantarse. Eso es lo que significa bautismo. Por eso de estar salpicando agua, salpicheando o haciendo, ya saben a qué me refiero, eso no es bautismo. El bautismo que siempre la Biblia habla, ahí, y no hay más ejemplo que ese. Bautismo significa, es como un simbolismo de sepultura y resurrección. ¿Está? Porque la persona entra al agua y luego lo sumergen, ustedes lo ven que se hunde y luego lo levantan. Bueno, sepultura y resurrección. ¿Está? Entonces cuando Jesús se fue a bautizar fue por inmersión. Se levantó. Cuando él se iba saliendo, dice la Biblia que descendió una paloma del cielo a él el Espíritu Santo en forma de paloma. Sabemos que era una paloma corporal, pero luego se desvanece como, por decirlo así, una luz, porque no sabemos, sobre la cabeza y sobre el cuerpo de Jesús. Y en ese momento sale una voz que se escucha decir en el cielo, y la Biblia lo dice claramente, y también dice que hubo personas que no entendieron la voz, y otros la escucharon como si fueran tormenta, otros lo escucharon como que era trueno del cielo. Pero algunos escucharon unas voces, otro escuchó una voz, y hay un buen grupo que escuchó la voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Padre hablaba de su Hijo Jesús en voz alta. Algunos escuchaban decir este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Sabemos que Dios tenía complacencia de Jesús, no solo porque era su Hijo, sino porque no había pecado. Y esa es la primera evidencia que tengo para mostrarte, si no me crees, que cuando Jesús fue a bautizarse, él no tenía ningún tipo de pecado, ni pecado original, y si le quiero agregar más, ni pecado estrucho ni nada. No tenía pecado, porque el día que una persona, para que entiendan esto que importante es, el día que Jesús hubiera cometido pecado, jamás Dios podría tener complacencia, porque el pecado no complace a Dios, sino entristece totalmente a Dios. Lo que pasa es que muchos no entienden que el pecado, Dios aborrece el pecado, Dios odia el pecado. Cuando un cristiano peca, Dios se adolece, Dios sufre, Dios se entristece. Para los que somos padres, yo no soy padre, pero yo he sido como padre, he tenido a cargo de niños en un orfanato con mi esposa, y para mí eran como mis hijos, aunque no he tenido hijos de sangre, pero para mí eran como mis hijos. ¿Qué pasaba cuando ellos desobedecían? Cuando no me hacían caso. Me da una tristeza muy grande. Me da un dolor muy grande. Así, ¿cómo puedo hacer para que ellos entiendan que eso está mal? Y que eso perjudica. No me trae satisfacción. Un padre de sangre que ve a sus hijos desobedecer, o que su hijo tenga problemas, o que su hijo le pegue a su madre y tú eres su padre, o que le pegue a uno de sus hermanas, o que tú eres el padre de él y de ella. ¿Vas a estar complacido? ¿Vas a estar contento?
contento de que tu hijo, tú le has dicho, respeto a su hermana, cuídela, defiéndala y ves que resulta que le está pegando. No vas a sentirte complacido, padre, porque te está desobedeciendo. Déjame decirte que Dios es tu Padre y tú le desobedeces y le quebrantas el corazón día y noche, todos los días. Jesús nunca había pecado, porque si Jesús se bautizaba por arrepentimiento, Dios tendría que estar triste, porque Jesús habría pecado. Pero claro, Jesús se bautizó, pero no porque se arrepintió de sus pecados, porque Él nunca pecó. Dios nunca puede pecar, Dios no pudo pecar, Jesús no pudo pecar, ni puede pecar, porque Él es Dios, Él es perfecto, Él es santo. Santo es opuesto a pecador. Santo es alguien que no peca, alguien que no practica el pecado. Eso es ser santo. Cuando Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, en quien mi alma se complace, no ha habido ningún disgusto. Nunca. Jesús no había pecado. Su bautismo era para una señal que debía aparecer ahí, y lo van a encontrar en el libro de Juan. Búsquenlo en los primeros capítulos y va a ver que era para que se manifestase a través de ese bautismo de que el Espíritu Santo iba a bajar en forma de paloma sobre Jesús, y que ese milagro que presenció Juan el Bautista, que presenciaron aquellos hombres, aquellos que estaban allí en el mar de Galilea, era la señal la número uno, de que Él es Dios y que Él se manifestó a Israel. Ese fue el propósito. Lo primero que sucedió en el ministerio, en la vida de Jesús, a la edad de 30 años, fue que se bautizó y se manifestó el Espíritu Santo, reposar sobre Jesús. La Biblia luego cuenta la historia, lo voy resumiendo, ¿no? Porque es largo y profundo, se puede hablar del tema, pero luego la Biblia nos menciona, y lo pueden ver en Lucas, si quieren verlo ordenadamente, en Juan también lo pueden ver, en Mateo y Marcos también. Los 4 evangelios hablan diferentes ángulos de la vida de Jesús, diferentes aspectos de la vida de Jesús. Pero más o menos, si usted lo lee, se va a dar cuenta que lleva una sola ruta. Entonces, luego Jesús fue tentado por el diablo. En la tentación, la lucha no fue mentalmente, la lucha no fue físicamente. Me refiero a que no fue una lucha humanamente por su fuerza humana, sino que es a través de la palabra de Dios. El diablo usó la Biblia para tentar a Jesús. ¿Cómo? El diablo usó la Biblia. Fíjese bien en los evangelios, búsquelo y va a ver que el diablo usó la Biblia para tentar a Jesús, y Jesús se defendió con la Biblia también. Lo último que le dijo, vete de mí, Satanás, solo está escrito de que al Señor tu Dios solo servirás y a Él adorarás. Así espantó a Satanás, escrito está. Jesús venció en el desierto 40 días, 40 noches sin comer, sin nada, totalmente en ayunas. Venció a Satanás, no pecó. Más o menos continuamos con la historia de Jesús. Luego de la tentación empiezan los primeros milagros. Y no se lo voy a decir bien ordenadamente, pero le voy a dar más o menos un resumen.
comienza el milagro de la boda de Caná. Había una boda, en esa boda no había vino. Ojo, muchos no saben que cuando la Biblia habla sobre vino en diferentes aspectos, si no se estudia bien el contexto de lo que se habla, no vas a discernir que el vino no siempre se refiere al vino que embriaga. La Biblia habla de dos vinos por lo menos. El vino como jugo de uva, que muchos desconocen, y el vino que embriaga, el vino clásico que conocen, que se toman un trago y después salen mareados. Dos tipos de vino. El vino que conocemos, el normal, pero el vino no fermentado, el jugo de uva. En la boda de Caná, Jesús pidió y habló ahí a los mozos que llenaran el cántaro de agua. Cántaro nada más Juana, llena no sé cuánto lleva, pero se llena de agua eso. Y con eso, ahí iban a servir el buen vino. Déjame decirte que Jesús les pidió, echen los cántaros de agua, llénenlo y llévenlo a que lo pruebe al maestro de mesa, o sea, al copero, maestro de mesa, o al jefe de los mozos, para que usted lo entienda mejor. Entonces llévelo para que pruebe. Estos mozos sabían que estaban llevando agua. Nadie hizo nada al respecto, era agua. La cosa es que desde que tuvieron que Jesús, llevaron todos esos cántaros de agua. Y cuando se lo llevaron hasta el jefe de los mozos para que probara, él probó. Y los mozos seguro que pensarán esto es agua. Pero lo probó y dijo, wow, qué buen vino, dijo. Ese fue el primer milagro que presenciaron. Y no solo ellos, los apóstoles, que todavía no eran apóstoles ahí, eran los discípulos del Maestro de Jesús. Algunos eran discípulos de Juan el Bautista que se fueron con Jesús. Vieron un milagro. Agua se convirtió en vino. El vino que habla aquí y el contexto y el poder puro de Jesús era vino, jugo de uva. Porque todo fermento simboliza el pecado. Para los que no conocen, el pecado, su simbolismo es el fermento. Levadura, pecado, simbolismo del pecado. ¿Está? Entonces, el vino, ese vino de la boda de Caná, jamás era vino de fermento, sino que era el vino sano, jugo de uva. Ese fue el milagro que Jesús hizo. No me voy a poner a explicar todo ahora, solo para que sepas cómo es. Si alguno quiere saber más cómo es este tema, de que por qué no vino y por qué jugo de uva, me puede escribir a la producción del Canal en Cristo aquí, por Messenger, y yo le puedo responder por escrito nomás, y les puedo dar pruebas de que eso era jugo de uva y no el vino fermentado. Cuando hablan de ese vino, si no se estudia bien el concepto, automáticamente dicen, vino es trago para tomar, que se emborracha, que embriaga, pero no, ese era jugo de uva, no embriagaba a nadie. Bueno, vemos en la historia de que la vida de Jesús no solo hizo milagros
con respecto a la comida, porque también hubo otro, como por ejemplo, alimentó a más de 5.000 personas con 2 pececitos y 3 pedazos de pan. Hubo otro de más, 2 veces alimentó más de 5.000 personas. También hubo milagros que Jesús hizo. Sanó enfermos de las enfermedades, podríamos decir, los sordos, los que eran sordos de nacimiento, empezaron a escuchar, mejor dicho, porque nunca habían escuchado. Los ciegos, que no veían de nacimiento, empezaron a ver. Cojos, que no podían caminar, empezaron a caminar. Mudos, que no podían hablar, empezaron a hablar. Y Jesús lo hizo de miles de formas. Al menos en la Biblia habla de diferentes formas. Pero no se olviden que estuvimos en la transmisión pasada hablando de que no fue escrito todo, no fue escrito totalmente todo lo que hizo Jesús. Se escribió lo necesario. Hay muchas otras cosas que no sabemos que Jesús hizo, y hizo milagros, que no están registradas en la Biblia y en ningún otro sitio. Pero Jesús, en lo que vemos en la Biblia, de miles de formas, llegó a una sola conclusión. Porque mira, por ejemplo, hemos visto historias que Jesús le decía al ciego, se será sanado, y queda sano. O agarrar, le escupía los ojos, le puso una masa con barro, también, enjuágase ahí en la fuente, le dice. Ya, vio. Y así, diferentes formas que no tienen nada que ver el truco. El único truco acá era que Jesús es Dios. Y su poder podía sanarlo de diferentes formas y como quisiera. Y de la forma que Él quisiera. Su soberanía. Su soberanía siempre estuvo vigente. Vemos milagros no solo ahora de sanidades, que hemos visto miles, y hay otras enfermedades que no he mencionado. Pero hemos visto resucitar. Resucitó a una niña de 12 años. Jesús la resucitó. Resucitó a un hombre, Lázaro, su amigo. Resucitó personas. En el caso de Lázaro, lo convirtió a Jesús a alguien muy famoso. Porque tenía 3 días de fallecido. Puedo decirte con seguridad que ya gedía. Pero sin embargo, se levantó Lázaro, vivo. 3 años ya muerto. 3 días, perdón, ya muerto. Sin embargo, volvió a la vida. Simplemente Jesús lo llamó. Ni siquiera se acercó. Nada, no tocó nada. Solo le dijo, solo gritó de lejos, Lázaro, ven, sal fuera. Y salió. Imagínense esto. Por eso les digo las cosas que les estoy diciendo en resumido. Imagínate tú, una persona que tiene 3 días de muerto y de pronto alguien le dice, fulano, ven, sal. Y el fulano fallecido de pronto sale, todo envuelto en sábanas, tratando de caminar, lo desatan. Y es el fulano que ha resucitado. Imagínate la fama que llegó a tener Jesús, la locura que fue en aquel entonces. Ahora, otra cosa que hizo Jesús también en los milagros, calmó tempestades temporales, los calmó. Simplemente reprendió a los vientos, al mar, la lluvia, y se hizo grande bonanza. Wow. Jesús tenía dominio sobre la naturaleza, sobre temporales, para ser más específico.
porque la Biblia habla de unos temporales que tuvieron los discípulos. Jesús simplemente dijo lo que tenía que decir y todos lo respetaron. La naturaleza lo respeta. Y tú ves, y nosotros vemos los temporales que hoy hay en día, los huracanes, los desastres naturales. Jesús puede venir hoy mismo y decir, hey, calma. Y de pronto ese temporal se convierte en una hermosa tarde con arcoíris. ¿Cuál fue el propósito de los milagros de Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál fue el propósito para que Jesús hiciera todos esos milagros? Los milagros que Jesús hizo era la prueba y la evidencia de que Él es Dios. Porque Él era todopoderoso. Era la prueba, era la marca, el sello de que Él es Dios. Y que lo que Él decía tenía autoridad. Sus milagros eran la autoridad de Jesús. Lo que Dios Padre se lo concedió a su Hijo era autoridad total, genuino. Nadie pudo hacer lo que Él hizo, ni podrá. El día que el diablo engaña a la gente con milagros de resurrección, nunca va a ser genuino. Simplemente fue un truco. Solo Dios, Jesús, Dios, solo podía Él hacerlo real, sin ningún engaño, sin ningún truco. Si será torpe la gente que condenaron a Jesús porque Él decía que era Dios y sin embargo no respetaron la autoridad de sus milagros. Y aún así fueron tercos. Cuando nosotros hoy día damos el Evangelio, vemos gente que no cree. Y muchos decimos, si yo hiciera un milagro como Jesús, creerían. Pero déjame decirte que no. Muchas veces la gente no quiere creer. Y no porque no haya pruebas, sino porque simplemente quieren ser tercos. Simplemente no quieren hacerlo. Simplemente no quieren comprometerse. No quieren nada con Dios. Jesús mismo cuando murió en la cruz del Calvario, dice que cuando murió Jesús y dijo, consumado es, cierra sus ojos. Y como vemos en las películas, dice que la tierra entró en una oscuridad tan densa por 3 horas. Otros dicen que fue como los que no creían en Jesús dijeron que fue un eclipse tan oscuro. Por 3 horas duró. Déjame decirte que el eclipse que hemos visto dura unos minutos, media hora. Pero esto fue un eclipse de 3 horas, en pleno mediodía. Una oscuridad tan densa. Pero en el momento que Jesús muere, dice que hubo un terremoto. Primero hubo un terremoto, luego una oscuridad, por una lluvia intensa. Pero déjame decirte que el terremoto que rajó toda la tierra, rompió el templo, hubo ahí un romano, un centurión, y exclamó y dijo, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Porque lo que vio, se dio cuenta que no era un simple humano, era demasiado, era Dios. Y él se terminó convirtiendo en Jesús, en su corazón. Pero ha habido gente, como por ejemplo el sumo sacerdote, Caifás, cuando supo que Jesús resucitó, simplemente se suicidó.
se suicidó porque era terco, no quería arrepentirse, no quería que su religión fuera destrozada porque Jesús lo iba a pisotear, porque iban a saber que la religión de Caifás era en vano, sino que Jesús era la verdadera religión. Lamentablemente hoy en día muchos están detrás de las iglesias, de las religiones, y muchas veces tanto orgullo en las religiones que terminan dejando a Jesús afuera de su religión, como hizo Caifás. Tanto que creía en Dios, pero termina dejando al mismísimo Hijo de Dios afuera. ¿Cuántas iglesias profesan ser de Dios, pero su maestro los tienen afuera? Jesús está afuera, no está dentro de esa iglesia. Qué tan importante buscar la palabra de Dios y aprender día a día para no ser engañado. Ahora, esa era la evidencia número uno. Las obras, los milagros que Jesús hacía era su autoridad como autoridad de Dios, de que Él es Dios. Ahora, Jesús, durante esos 3 años de ministerio, también estaba preparando a esos 12 hombres que Él llamó. Llamó a 12 discípulos. Algunos sabemos los nombres de algunos, otros sabemos todos los nombres. Yo personalmente me sé el nombre de la mayoría, porque se me escapa uno. Pero al menos nadie puede negar de que hubo 12 hombres, que esos 12 hombres que Jesús preparó durante 3 años de su vida, de esos 3 años, entre 3 años de milagros, que presenciaron los milagros que hacía Jesús, presenciaron las enseñanzas de Jesús, vivieron con Jesús, aprendieron a ver la simpleza del Maestro. En esos 12 hombres que fueron preparados, nadie duda de que hubo un Judas, que es más, el sinónimo de Judas da a entender que es un traicionero. Judas fue uno de los 12 que traicionó a Jesús. Ahora, Judas tampoco se arrepintió, porque hay 2 arrepentimientos: el arrepentimiento para vida y el arrepentimiento para muerte. Se lo voy a decir vulgarmente. Arrepentimiento para vida simplemente significa arrepentirse para hacer lo correcto. El arrepentimiento para muerte es remordimiento. Y el remordimiento simplemente no quiere que sea acusado de algo que hizo mal, pero no quiere dejar lo que hizo mal. Eso es remordimiento. Por eso es que muchos que no quieren que sean mal vistos terminan en un suicidio, porque ya lo han visto mal y no se lo pueden sacar. Esa es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Muchos, por error, deciden el remordimiento. Judas fue uno de ellos. Él no se arrepintió. Él nunca dijo, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice mal? Dios, perdóname. No. Judas simplemente vio que él era el culpable de que Jesús fuera traicionado. Perdón, que Jesús fuera crucificado. Porque por medio de Judas que crucificaron a Jesús. Pero Judas no podía ver eso, que por culpa de él matarían al Maestro. Pero él nunca dijo, me arrepiento de lo que yo hice, sino que me arrepiento de que por culpa mía lo maten, pero yo no quiero dejar eso. Yo quiero quedarme con las 30 monedas de plata. Claro que él las tiró, pero él sabía que su maestro estaba por culpa de él, pero tampoco tenía la plata. Y como que en medio de esas dos cosas dijo, crash, se colgó.
porque él quería la plata. Pero él no quería ser el acusado de que Jesús fuera crucificado. Pero ya no podía borrarlo, pero tampoco quería dejar de haber hecho lo que hizo. Entonces, ¿qué decide pues? No podía decidirse, pues se ahorcó. Ese es el problema. Ese es el tema del remordimiento, pues. El remordimiento es dolor porque eres acusado de algo que hiciste mal, pero a la vez no quiere dejarse mal. ¿Quién te entiende, pues? Esa es la locura que pasa por la mente del pecador no arrepentido. Bueno, Jesús, de esos 12 hombres, uno lo traicionó. Tú, líder de la iglesia, no esperes que te traicionen, que no te traicionen. No esperes que no te fallen. Cristiano, no esperes que tus hermanos en Cristo no te fallen. Todos te van a fallar. Porque si le fallaron a Jesús, que Jesús era Dios perfecto, y todo lo que hacía era perfecto, pero le falló uno, de 12 hombres, uno le falló. Encima otro le negó, aunque se arrepintió, que estamos hablando de Pedro, pero no esperes que no te fallen. Pues. Siempre va a haber alguien que te va a fallar. Tienes que estar dispuesto como Jesús. Pedro lo traicionó a Jesús 3 veces, aunque Jesús le profetizó a Pedro que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro dijo, no, yo jamás te voy a negar. Siempre voy a ser tu guardaespaldas. Impetuoso Pedro, orgulloso. Pero se fue a llorar amargamente Pedro, porque había traicionado a su maestro. Y lloró amargamente. Pero Jesús lo buscó. Y vemos en esa parte de la Biblia cuando Jesús ya ha resucitado, Pedro apenas podía levantar la vista, pero Jesús le preguntó 3 veces, en diferentes formas, Pedro, ¿me amas más que esto? 3 veces. Las 3 veces Pedro le dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo. Porque más allá de que una conversación de Dios con un hombre, no era una simple conversación de 2 mortales, era la conversación de uno que resucitó y que es Dios, y el otro era Pedro, el que estaba siendo restaurado. Pero más era una conversación entre Dios y el corazón de Pedro. Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes todo. Sabía que Jesús le estaba mirando su corazón a Pedro. Pero Jesús estuvo dispuesto a perdonarlo siempre. Nunca dijo Jesús, porque vos me hiciste esto, ahora te voy a hacer esto, y ahora no vas a tener ni privilegio. No, nada. Jesús lo perdonó totalmente. Pedro no perdió nada. Te van a fallar. Esté dispuesto a perdonar. Eso es lo correcto. Sé como el maestro. Jesús, viviendo su vida, hizo milagros, muchas enseñanzas. Muchos decían, hasta los mismos guardias, que veían en Jesús como alguien, como quien tenía autoridad. Y no podían tocar al maestro. No podían hacer nada. Sentían esa autoridad que hablaba Jesús. No hablaba como un maestro, hablaba como autoridad. Es que Él era la autoridad. Él era el Dios de la Biblia. El Dios que está enseñando en la Biblia es Él. Él fue el autor. Por eso hablaba con autoridad. Entonces, también Jesús estuvo con los niños
y muchas veces usó ejemplo de los niños. Y para que te saquen esa idea de que los niños deben bautizarse porque si no van al limbo, déjame decirte que la Biblia nunca habla del limbo. Es más, Jesús cuando dice, dejad a mí, a lo que vengan los niños a mí, porque de tal es el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús eso? Que los niños mueren siendo niños. Van con Dios, no al limbo. Dice que van con Dios. Jesús dice que van con Dios. Los niños no tienen suficiente madurez para discernir en lo que está bien y en lo que está mal. Y más cuando se tratan de niños que por ende tienen síndrome de Down y otras enfermedades que no tienen la parte cognitiva funcionando correctamente. Dice la Biblia que de tal es los reinos de los cielos. Es de los niños. Jesús lo dice. ¿Quién es esa religión que dice que va a ir al limbo por no bautizarse? Si Jesús dice, van a ir conmigo, ¿quién es aquel que está diciendo que no va a ir? Si Jesús dice, nadie puede decirle que no. Nadie puede torcerle el brazo. Jesús dice que los niños es el reino de los cielos. Y muchas veces les presentó un niño a los discípulos para decirles que si no son como ellos, no pueden ser mis discípulos y no pueden entrar al reino de los cielos. Los niños, hablando en términos normales, ¿no? Un niño no sabe discernir en lo que está bien y está mal. Pero si tú te fijas en la mayoría de los niños, ellos tampoco piensan en ellos. Ellos cuando van a jugar, lo que quieren es jugar. Pero si ustedes se dan cuenta que se arma un grupo, pero nadie está peleando porque él es el primero, ni él es el segundo. Es que todos juegan, todos, no, está todo bien, todos juntos. La idea es pasarlo bien entre todos. No hay nada de peleas, ni de competencias, ni de discusiones, ni nada. Están felices todos como un equipo, son uno solo, un mismo sentir. Hay humildad, pues, a eso voy. Los niños son humildes. Claro que yo no digo que no haya niños que no sean humildes, que son un poco jactanciosos, pero bueno, pero la mayoría de los niños son humildes y no están señalando nada. Muchas veces el prototipo de los adultos contagian a los niños y lamentablemente después los niños terminan cometiendo errores por culpa de malos ejemplos de sus padres o de alguien mayor. La otra cosa que Dios siempre pone a los niños en ejemplo es porque los niños son crédulos. Creen, no cuestionan, creen. Muchas veces los niños están abiertos a las cosas de Dios, pero luego los padres los endurecen. Y lamentablemente lo peor que puede pasarle a un niño es que después terminan en la adolescencia o siendo adultos y no quieren saber nada de Dios. Qué feo, qué tropiezo más grande le han dicho los padres. Jesús también dijo una enseñanza. Ay de aquel que pone de tropiezo a este pequeño. Es mejor que se atase una piedra de molino y se atase y fuese arrojado al fondo del mar. ¿Qué va a pasar? Si te agarras una piedra de molino, una piedra grande de miles de kilos de peso, te atan a tus pies y lo tiran al fondo del mar, ¿qué va a pasar? Tú vas a terminar en el fondo del mar. Pues Jesús prefiere que tú pases al fondo del mar antes que le seas de tropiezo a uno de estos pequeñitos, a los niños, cuando los desvían del camino de Dios. Era mejor que seas
en el fondo del mar antes del castigo que Dios te va a dar por haber sido de tropiezo. Es mejor. Entonces mejor no sea de tropiezo. Aún ¿cuántos en la iglesia son de tropiezo a los nuevos cristianos? Que hacen que los nuevos cristianos no vayan más a la iglesia, que no quieran saber nada de Dios, porque tu mal ejemplo ha sido tan horrible que el nuevo creyente no se repone y dice, no, yo no quiero estar en una iglesia que así como yo no voy más, no quiero, Dios no existe. Qué lamentable. Qué lamentable que seas de tropiezo a los nuevos cristianos. Qué lamentable que en qué situación te encuentras con Dios por haber sido de tropiezo a los nuevos creyentes. Jesús ha dado mucha enseñanza, ¿sí? Jesús, a la edad de 33 años, fue crucificado. Jesús no resistió la crucifixión, sino que Él lo aceptó porque sabía que Él tenía que morir en la cruz, que Él sabía que su propósito era su muerte para el perdón de los pecados. Y aún estando en agonía, Jesús pensó en María, su madre en la carne, no en la divinidad. La madre de la persona de Jesús, su madre. Y simplemente hizo un intercambio y le dice a Juan, Juan, he aquí tu madre. Y a María le dice, he aquí tu hijo, señalando a Juan. De esa manera Jesús se preocupaba por su madre, aún en agonía, y como que hizo un intercambio. Juan sería su hijo y María sería la madre de Juan. Juan el discípulo amado y no el bautista. Juan hizo el papel de hijo de María. María hizo el papel de su madre. Desde ese momento, María empezó a ir a la casa de Juan y Juan la empezó a recibir como su madre. ¿Qué corazón tenía Jesús, el Maestro? Preocupándose aún en sus últimos segundos de vida. Jesús muere en la cruz, en el monte de Gólgota, monte de Calavera. Fallece, pero en su fallecimiento pasa eso que les dije en un momento anterior, que hubo un terremoto, se oscurece por 3 horas, profundamente densas las nieblas, una tormenta fuerte, pero ese terremoto también parte la tierra hasta quebró el templo, por decirle mejor, una iglesia, la quebró al medio. Bueno, no era una iglesia, era el templo, pero para que usted entienda mejor es como que se quebró la iglesia en medio y se raja el velo del lugar santísimo, que es la sección donde ningún sacerdote, solamente una vez por año un sacerdote podía entrar, pero al romperse no supieron, no sé cómo hicieron después, porque no supieron qué hacer, porque nadie podía entrar a ese lugar. Y estaba comprobado que en aquellos tiempos, si un sacerdote entraba sin hacer los ritos y hacer todo lo que se tenía que hacer, el hecho de que se arroje el velo o que se abra el velo, morirían todos los que estaban ahí. Porque ha pasado que habían muerto muchos sacerdotes por no cumplir las leyes de la Biblia, del Antiguo Testamento, correctamente. La condena era su muerte. Por eso era muy serio el tema del pecado, pero como que nosotros en esta era nos acostumbramos, mal acostumbrados, como que Dios permitiría todo, pero no es así.
Dios lo permite, sí, pero no está en su voluntad. En aquellos tiempos, un pequeño error así terminaría con la muerte, en este caso del sacerdote, que se hubiera entrado a ese lugar. Pero en el momento de la muerte, Jesús se raja y se abre el velo, y wow, el escándalo que habrá sido para los sacerdotes en aquella época, y habrá sido una locura. Luego se muere Jesús, pero al tercer día, mejor dicho, él muere un viernes. Al viernes última hora, ya muerto, lo recogen y lo entierran rápido porque el domingo es el día de reposo, que en aquel entonces, el sábado, perdón, el día de reposo en aquel entonces. Y ese sábado nadie podía hacer nada. Entonces tenían que asegurarse que Jesús tenía que estar enterrado en la cueva, envuelto y todo, con sus perfumes y todo, pero lo que hicieron fue envolverlo, limpiarlo y todo, pero nada más. Y lo dejaban para continuar el domingo, pero el sábado no debían hacer nada. Eso fue el viernes, de noche. Entonces terminó y ya no lo tocarían a Jesús hasta el domingo de mañana. Pero cuando el domingo de mañana van aquellas dos mujeres a continuar la labor que habían dejado por la mitad de Jesús sobre su cadáver, resulta que Jesús ya no estaba ahí. Y esa parte la vamos a continuar en la próxima transmisión, el próximo viernes, a las 6 de la tarde en hora Uruguay y a las 4 de la tarde hora en Perú. Y se va a tratar de la resurrección de Jesús. Jesús ha vivido una vida intensa. Esos 3 años que él vivió ahí fue todo, fue la base de todo lo que sería después. Y Jesús nunca pecó. Jesús hizo milagros como ningún otro. Un milagro que solamente calza en el zapato de Dios. Nadie puede hacer lo que él hizo. Nadie. No pueden. Nadie tiene el poder que tiene Jesús. Imagínate resucitar muertos, todo eso. Fue tanta la locura, como les dije en principio, fue tanta la locura, la impotencia de todo lo que él hizo, que impactó a generaciones, a comunidades tras comunidades, a millones y millones de personas en aquella época, porque lo que él hizo era algo que no podía nadie olvidarse. Lo que él hizo nadie lo pudo hacer antes. Fue una cosa increíble lo que Jesús hizo. Espero que te haya gustado el mensaje. Jesús es Dios. Y espero que el próximo viernes podamos seguir disfrutando de este mensaje sobre Jesús. ¿Quién era Jesús? Hoy vimos de la edad de los 30 años hasta los 33. La próxima transmisión solo vamos a hablar de los siguientes 40 días. Y nada más. Que tengan muy buenas noches. Dios les bendiga. Hasta la próxima.
fue una producción de Canal en Cristo Vivo, Colonia, Uruguay. Canal en Cristo Vivo. Ha finalizado su transmisión. Nos encontraremos el próximo viernes a la hora habitual. Buenas noches.